La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos da la bienvenida al Simposio del Libro Eventos de los Últimos Días. No dudamos que será de gran bendición. Invitemos al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en el estudio de hoy. Hola a todos, tengan un bendecido día. Es un placer enorme, un privilegio poder compartir juntos el estudio de este día en relación al libro Eventos de los Últimos Días, que es un libro muy fundamental, muy importante para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual. Y ahora vamos a repasar, vamos a analizar y vamos a dar una mirada a el capítulo que se titula Las ciudades, el capítulo número 8. Y tenemos que iniciar diciendo que este capítulo reviste su importancia en el sentido que nos habla claramente de el desarrollo que tendrán las ciudades en los últimos días, principalmente cuando se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la autora Elena de White, nos comienza diciendo o inicia diciendo que no era el plan original de Dios que hubiesen grandes ciudades, pero los hombres en rebelión, buscando siempre cómo contradecir, cómo rebelarse, cómo oponerse a la voluntad del Señor, empezaron a construir ciudades. Hay un pensamiento aquí en el libro que nos dice: decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo, precisamente para poder oponerse a la voluntad de Dios, para poder oponerse al plan de Dios, para decir: Dios dice esto, pero nosotros vamos tras lo otro. Y ustedes saben que lo que se originó fue la Torre de Babel. Así que después la autora nos dice que no era el plan de Dios que se hiciesen ciudades, ya que éstas se convertirían, y como lo son ahora y lo han sido siempre, se han vuelto en semilleros del vicio, donde la concupiscencia, donde los caminos que van contra Dios, donde aquellos costumbres, hábitos, prácticas que contradicen los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios para el hombre, entonces se han ido desarrollando. Dice aquí otro pensamiento que quiero compartir con ustedes, y dice: me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Parece que lo que está describiendo son nuestros periódicos, parece que lo que está describiendo son nuestros noticieros, que empiezan a mostrar las calamidades, la violencia, el crimen y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero también nos advierte en este capítulo que la mirada de Dios está sobre todas estas cosas, que toda la maldad, toda la muestra de hábitos pecaminosos, contrarios a la voluntad de Dios, no pasará desapercibida para el Señor, sino que Él está con ojo vigilante y los juicios de Dios van a caer sobre esta tierra. Y dice: el fin está cerca, en la página 97, y el fin está cerca, y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido lo será, y no sabemos qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido. Sabemos que los juicios de Dios son justos y serán retribuidos en la manera en que la gente haya desafiado a los caminos de Dios, de acuerdo a la revelación que les ha sido otorgada. Así que también hay premoniciones terribles para las ciudades
como la que nos dice que aún edificios que los hombres confiaban que estaban a prueba de destrucción, a prueba de ser sacudidos, serán completamente derribados. No soportarán la prueba del juicio de Dios, de la ira de Dios. Aún grandes construcciones con toda la tecnología humana, con todo lo que el hombre se le puede ocurrir para poder desarrollar los mayores sistemas de construcción segura, no podrán soportar, no se sostendrán, no podrán permanecer incólumes ante la ira de Dios, ante el juicio de Dios. Así que vemos la gravedad de esta situación. Lo que hoy parece el hombre sentirse orgulloso, lo que hoy el hombre parece sentirse muy complacido de esas soberbias construcciones, van a terminar mal. Dice aquí una cita que me impresiona mucho y dice: he visto las más costosas estructuras de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego, pero así como Sodoma pereció en la llama de la venganza divina, así también estas orgullosas estructuras se convertirán en ceniza. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo, aún antes de que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Y en otro pensamiento, en esta misma sección nos dice: los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita fineza y su costosa impotencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. Y nosotros vemos que cuando Jesús pronunció estas palabras sobre el templo, a muchos esas palabras les sirvieron de mofa, les sirvieron para ser utilizadas contra el Señor Jesús en son de burla. Pero las palabras de Jesús se cumplieron y estas se cumplirán también. Hoy los seres humanos se pueden sentir seguros, se pueden sentir firmes, se pueden sentir soberbios por sus construcciones, orgullosos de esos majestuosos edificios, mas la dirección profética es que serán completamente arrasados a su tiempo como resultado de su desafío a la voluntad de Dios. Y me sorprende mucho que hay también directrices proféticas hacia ciertas ciudades famosas, ciudades majestuosas, ciudades que hoy impresionan a la vista del hombre, como por ejemplo la ciudad de Nueva York, la ciudad de Chicago, la ciudad de San Francisco y la ciudad de Oakland también fueron mencionadas por la mensajera del Señor. Por ejemplo, dice aquí uno de los pensamientos: no tengo luz en particular respecto a lo que viene sobre Nueva York. Solo sé que un día los grandes edificios serán derribados por el poder trastornador de Dios. La muerte llegará a todas partes. Esta es la razón por la cual me siento tan ansiosa de que nuestras ciudades sean amonestadas. En otro pensamiento dice: repetidamente se me ha instruido que no debemos invertir recursos en la construcción de edificios costosos en las ciudades. Y hay premoniciones también no tan alentadoras para las ciudades de Chicago y Los Ángeles, porque su maldad está sobrepasando la misericordia divina. Y finalmente San Francisco y Oakland dice: aún en las ciudades donde han caído los juicios de Dios como consecuencia de la transgresión, no hay señal de arrepentimiento. Los bares de bebidas y los bailes todavía están abiertos y se mantienen muchas tentaciones ante la gente. Bueno, hemos podido ver ahora con esta pandemia del COVID-19 que hubo cierto temor al principio,
hubo ciertas precauciones, hubo cierto recogimiento, retraimiento de la gente y una aparente búsqueda de Dios. Pero una vez fueron puestas ciertas medidas y una vez se aplicaron vacunas, la gente volvió a la misma situación de antes, a abarrotar los lugares de vicio, de donde se promueve la rebelión contra Dios, donde se promueve el tener hábitos, prácticas que desdicen la palabra del Señor. Así que esto es sumamente grave lo que nosotros estamos viendo, la alerta de Dios. Y ha habido también un aviso de Dios de que su pueblo debe ir abandonando las ciudades, debe ir buscando poderse apartar poco a poco de estos lugares de peligro para la vida espiritual. Dice aquí, los juicios que ya han descendido son una advertencia, pero no el fin del castigo que vendrá sobre las ciudades impías. Aún parece que estas cosas que suceden en estas ciudades solo son pequeños avisos, solo son el inicio, solo son el principio, solo son la puerta de entrada para todos los planes que Dios tiene debido a que la rebelión. Los seres humanos han decidido apartarse de Dios, han decidido contradecir la voluntad de Dios, han decidido contrarrestar los planes que Dios tenía para ellos. Hay un pensamiento aquí sobre la ciudad de San Francisco que dice: la ciudad de San Francisco es una muestra de lo que todo el mundo está llegando a ser. El soborno perverso, la malversación de fondos, las transacciones fraudulentas entre hombres que tienen autoridad para liberar a los culpables y condenar a los inocentes. Toda esta iniquidad está llenando otras grandes ciudades de la tierra, haciendo que el mundo sea como fue en los días anteriores al diluvio. Lo que nos está diciendo es que las prácticas, el espíritu de los hombres en estos últimos tiempos son de tener una libertad completa para pecar, para burlarse de los estatutos de Dios, para no tomar en serio, no darle importancia, para saltar aquellas normas que Dios ha colocado para la felicidad del hombre, para el destino del hombre. Y aquí habla aún de prácticas injustas en la aplicación de la justicia, está hablando de muchas otras prácticas que contradicen el carácter amoroso, justo de nuestro Dios. Y nos va a dar también una advertencia contra los peligros en estas grandes ciudades de los sindicatos y de todos aquellos movimientos que tienen como propósito poder causar problemas. Y se advierte a los cristianos de que tengan cuidado con todos estos movimientos que tratan en estas grandes ciudades de aparentemente perseguir motivos correctos, pero finalmente sus motivos son motivos que contradicen la voluntad de Dios. Pero, y esto es lo que me gusta mucho a mí del espíritu de profecía, que no hay un alarmismo sin sentido. No es un asunto sensacionalista el que está presentando, ni está hablando de que tenemos que actuar sin cordura, que tenemos que actuar sin haber pensado, sin una meditación correcta, sino que no está invitando a tomar decisiones sin sopesar las consecuencias, sino que hay un equilibrio aquí, y eso es lo que a mí personalmente me gusta mucho del espíritu de profecía, porque ahora está hablando que a pesar de la maldad escrita, que a pesar que está diciendo que las costumbres de la mayoría contravienen los propósitos de Dios, las enseñanzas de su palabra, el Espíritu de Dios, lo que su iglesia proclama, las enseñanzas a la luz de la verdad de la Biblia, que aún así, aunque la maldad aumenta, aunque nos vamos pareciendo a los días de Noé y las ciudades van avanzando hacia una destrucción segura, a pesar de eso, muchos en las ciudades ansían la luz y la verdad del Evangelio. Y hay una cita aquí muy valiosa que dice: las ciudades de las naciones
serán tratadas con estrictez y, sin embargo, no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y se convertirán. O sea que en ningún momento está hablando de que hay que tomar una decisión de salir así sin una planificación correcta, sino que debe de haber una preocupación por la proclamación del Evangelio. Hay muchas personas que ansían escuchar la palabra de Dios. Hay muchas personas que necesitan ser salvadas, que necesitan ser anunciadas, que necesitan ser rescatadas de esos hábitos del pecado. Gente que en su corazón ama a Dios, gente que Dios sabe, y debemos de pedir que Dios nos guíe hacia esas personas. Dice, en estas mismas ciudades se les presentan a los ganadores de almas algunas de las mayores oportunidades. Mezclados con las multitudes que no piensan en Dios ni en el cielo, hay muchos que ansían la luz y pureza de corazón. Aún entre los descuidados e indiferentes, hay muchos cuya atención puede ser atraída por una revelación del amor de Dios hacia el alma humana. Y se nos invita a hacer esfuerzos fervientes, se nos invita a redoblar las energías, se nos invita a invertir, a preocuparnos en las grandes ciudades para que Dios rescate de ellas a aquellos que necesitan de su luz. Dice, en preparación para la venida de nuestro Señor hemos de hacer una gran obra en las grandes ciudades. Tenemos que presentar un solemne testimonio en estos grandes centros. Y nos advierte de un peligro, nos advierte del peligro que nuestros esfuerzos no sean suficientes, que nuestros esfuerzos no sean decididos, que nuestros esfuerzos sean débiles, que sean tenues, que sean unos esfuerzos que no lleven toda la carga del poder de Dios para poder tocar los corazones. Dice aquí, el mensaje de amonestación para este tiempo no se está dando fervientemente en el gran mundo de los negocios. Día tras día, los centros de comercio están atestados de hombres y mujeres que necesitan la verdad para este tiempo, pero que no obtienen un conocimiento salvador de sus preciosos principios, porque no se realizan esfuerzos fervientes y perseverantes para llegar a esta clase de gente donde ellos se encuentran. Sí, está bien, debemos de estar atentos a la maldad que hay en el mundo, a entender que es una de las señales de la venida de Cristo. Pero por otro lado, no debemos solamente estar dando vueltas en ese círculo, sino que también debemos de ver más allá de él y darnos cuenta que así como que la mayoría va a rechazar a Dios, pero hay muchas personas que necesitan de Jesús. Hay muchas personas que necesitan escuchar este evangelio y no debemos abandonar las ciudades olvidándonos de que hay personas que todavía necesitan del evangelio de Cristo Jesús. Hay gente que Dios necesita rescatar. Aún en medio de ese incendio que el pecado ha causado en las grandes ciudades, ese incendio de maldad, a pesar de eso, hay personas allí que todavía están con vida espiritual, que todavía escucharán la voz de Dios, que todavía atenderán el llamado de Dios, y es nuestra responsabilidad poder hacer una labor ferviente en pro de esas ciudades. Así que, dice, ahora debe proclamarse el mensaje del tercer ángel, no solo en tierras distantes, sino también en lugares descuidados que están cerca, donde moran multitudes que no han sido amonestadas ni salvadas. Nuestras ciudades en todas partes necesitan que los siervos de Dios hagan una labor ferviente y entusiasta por estas personas. Y ese es el equilibrio al que me refiero. No es un simple sensacionalismo, sino que hay un equilibrio. Sí, tomen las medidas para apartarse del pecado y de las ciudades, pero al mismo tiempo tomen las medidas para que aquellos que necesitan salvación, no puede haber paz si yo solamente busco mi bienestar y me olvido de aquellos que todavía necesitan de la luz de Cristo Jesús, que aún necesitan de la salvación de Dios. Pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en las ciudades, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia.
Ciudades y pueblos están sumidos en el pecado y la corrupción moral, aunque hay hombres como Lot en cada Sodoma. Hay gente que necesita ser amonestada, que necesita ser salvada. Así que ustedes ven la sabiduría de Dios, un equilibrio correcto, un equilibrio constante, una muestra de la sabiduría del Señor que va así alertando por un lado, pero por el otro también va pidiendo que rescatemos, que ayudemos a rescatar a los hijos que Él tiene ahí todavía en estas ciudades llenas de corrupción. Y noten lo que dice, habla aún de tener en las ciudades escuelas, iglesias, restaurantes. Dice aquí, nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. O sea que así como el pecado presenta corrupción, también la iglesia necesita presentar alternativas, necesita presentar ayuda. No es un asunto de sálvese quien pueda, sino que sí vamos tomando medidas para abandonar esa influencia maligna, pero al mismo tiempo también no olvidándonos de aquellos que necesitan un salvavidas, de aquellos que necesitan la bendición de Dios para ellos. Y ya casi finalizando nos dice, no está el tiempo lejano en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. La señal para abandonar las ciudades no es el coronavirus. La señal para abandonar las ciudades no es alguna pandemia, sino que es la imposición de la ley dominical por el país norteamericano. Así que cuando eso se dé, cuando se promulguen esas leyes, esa será la señal para empezar a abandonar las ciudades. Ese es el consejo sabio y correcto de Dios. Finalmente dice, pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escucharon a los santos, aún saliendo de las ciudades. Y cuando leyes se promulguen contra el pueblo de Dios, la promesa de Él es que Él salvaguardará a sus hijos, es que Él ayudará a protegerlos en todo momento. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y vías, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Así que mis hermanos, amigos, el Señor promete cuidar de sus hijos. El Señor promete defender a sus hijos en esos momentos difíciles. Aun cuando la maldad crece, hay que trabajar para Dios. Hay que cumplir su misión. Sí, hay que tomar medidas para que la mala influencia no nos alcance. Pero el consejo de Dios es que Él quiere, Él desea, Él manda que debemos trabajar por aquellos que todavía necesitan salvación. Y que cuando se promulguen leyes, la ley contra el día de descanso de Dios, en la señal de Dios, entonces habrá que ir abandonando las ciudades, pero no importa lo que el pueblo de Dios pase, no importa las amenazas, no importa, la promesa de Dios es segura que Él defenderá a sus hijos en esas circunstancias. Y en base a eso debemos de creer, debemos de estar seguros y debemos de confiar. Que el Señor les bendiga y que el Señor regrese pronto y que todas estas promesas de este libro se cumplan en nuestras vidas. Que Dios les cuide a todos.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día agradece su compañía en el estudio de hoy durante el Simposio del Libro, Eventos de los Últimos Días. Pidamos a Dios que nos mantenga unidos y creciendo en su gracia. Te esperamos el día de mañana.